todos los autores, siempre habíamos definido el método diciendo meta o dos, el camino hacia algo. No usamos más esa expresión. Con la concepción que tenemos en la metodología, apoyado en cambio profundo que hay en la ciencia. Lo que decimos que hay estrategia. El camino, tengo un camino. Estrategia, no tengo el camino. Y en la metodología existen dos tipos de estrategias. Estrategias para la investigación, son estrategias para investigar. Y estrategias de intervención, que son estrategias para actuar. Ese es un cambio importante. El otro problema es más de fondo. Sobre esto mismo que muy bien tú me has planteado, se hizo una reunión en París, en la UNESCO, y se había gastado cientos de miles de dólares para formar personal en eso, y no funcionó. Y porque la conclusión principal, tiene muchos matices esto. ¿Por qué? Porque para aprender a investigar hay que aprender a pensar. Y aprender a pensar, hay que aprender a pensar en la era planetaria. Aprender a pensar en el contexto de la rápida obsolescencia de los conocimientos. Los conocimientos quedan rápidamente obsoletos. Si en el campo de la epistemología, lo que llamamos las ciencias duras, física, química, biología, cada 15, 20 años se cambia todo eso. Y ahora se acortó mucho más. Esto tiene implicaciones aún en la educación, porque no solo yo tengo que transmitir información y conocimientos a mis alumnos, tengo que transmitirles una metodología de apropiación del saber, porque todos lo necesitamos. Entonces aprender a pensar en el contexto de una rápida obsolescencia de los conocimientos. Esto, vivir como persona y como científico o intelectual o investigador en una dinámica de la provincialidad. Segundo cuestión, tenemos que aprender a pensar desde la incertidumbre. Antes teníamos certezas, ahora en la ciencia moderna no hay certidumbre. Tercera cuestión, tenemos que aprender, y esto es lo más importante, aprender a pensar la complejidad. Hemos pasado del paradigma de la simplificación al paradigma de la complejidad. Aprender a aprender el pensamiento complejo. La cuarta cuestión es saber aplicar las 3 disciplinas transdisciplinares que existen. Hay 3 disciplinas que puedo aplicar a toda la ciencia, que es la filosofía, la matemática y la teoría general del sistema. Ahora, un investigador que no tenga un entrenamiento en teoría general del sistema no va. Y la quinta cuestión, la expresión que se utiliza se puede prestar a equívocos. Tengo que aprender a pensar desde una perspectiva ecológica, que no se refiere a la ecología, sino pensar en una perspectiva ecológica. Cada cuestión que investigo, tengo que contextualizarla donde lo investigo. Esto ahora para la comunicación. La comunicación tiene una importancia fundamental. Yo lamento que en las escuelas de Derecho, de Trabajo Social, de Psicología, de Sociología, de Economía, no hay un curso de comunicación. Hoy, para ser un buen docente, hay que ser un buen comunicador. Hay que entrenarse en las técnicas de comunicación y formarse. ¿Cómo puede ser ese déficit tan grande que no hay un curso, como quieran llamarlo? Antes se llamaban los cursos de oratoria, ahora se llama curso para aprender a hablar en público, para saber comunicar. Y buena parte de los profesores no saben comunicar, ni siquiera saben usar el PowerPoint. Ahora en el Congreso hubo gente que ponía el PowerPoint y leía. Cuando se puso, el día que se anunció que existía esa tecnología, quienes escribieron dijeron, el PowerPoint no es para leer lo que está ahí, es una guía. Porque si leo lo que está, puedo dar todas las cátedras de una facultad, esas cosas. Estas son respecto a la primera pregunta. Nada es neutral, nada es aideológico. Esa es una falsedad total. Siempre, cuando yo veo la realidad, subyacen en mí muchas cosas.
En la forma que veo la realidad subyace mi lengua materna o la lengua que yo pienso como científico. Subyace eso. Subyace mi opción, explícita o no explícita, mi opción ideológica. Y subyace mi Weltanschauung, mi cosmovisión. Yo no voy neutro. La idea que tengo del hombre, si yo tengo una idea como tenía Rousseau en el Emilio o en el contrato social, el hombre es bueno por naturaleza, sería un profesor permisivo. Si tengo una idea que como tenía Job, Homo hominus lupus en el Leviatán, sería un profesor autoritario. Si tengo una idea como, por ejemplo, de Manuel Muñiz en el pensamiento cristiano, de Freire, muchos más autores, sería dialógico en mi abordaje de la realidad. Nunca nadie es neutro. Y el que cree que es neutro es un idiota útil, de todo, en todo sentido. Desde el punto de vista científico, como persona, desde el punto de vista político. No, todos tenemos una opción que tenemos. Y la cosmovisión lleva también la idea que tengo del hombre, que ya la mencioné, ahora la menciono solamente, de la sociedad, de la historia y del cosmos. Todo el pensamiento científico, desde hace décadas, surge de la idea que tenemos del cosmos. Cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, era una manera de ver. Cuando se produce la revolución copernicana, otra manera de ver. Cuando viene ahora que cuando tenemos esta nueva idea, esta nueva concepción del cosmos, que se produce de un punto singular que tiene una dimensión de 1 a la menos 32 y una temperatura de 1 a la 30, y que se produce el Big Bang y todo el universo, eso me da ver las cosas de una manera diferente. Y por último, yo siempre uso unas palabras en griego porque respeto la pluralidad que existe entre los seres humanos, del alfa y el omega. ¿Qué significa la idea que tengo del alfa y el omega? La idea que tengo de la vida. La vida es un grito de angustia entre dos nada, es una náusea, como diría, o la vida tiene una trascendencia. Me preguntaron, ¿hay vida después de la vida? No tenemos verificación empírica. Para mí, toda la existencia sería un absurdo si no hubiese vida, pero no tengo verificación empírica. Lo que tengo certeza es que hay vida antes de la muerte, y esa vida la tengo que aprender a llenar en plenitud. Esto es lo que, algunas de las cositas que podría decir en relación a esta pregunta, que hay muchos más problemas. A comienzos del siglo XX, los investigadores cambiaron profundamente. ¿Cuál es? Una profunda humildad. En la toma de conciencia de la rápida biodegradabilidad, de la rápida obsolescencia de los conocimientos. Ningún investigador serio del siglo XXI se cree poseedor de la verdad. La palabra verdad se excluyó de la ciencia. No. Podemos hacer una comparación con la palabra verdad en griego. En griego se dice aletheia, que significa desvelar. Lo que hace un científico es desvelar un poquito la verdad. Y además, esta aceleración del cambio de los conocimientos científicos, esta rápida obsolescencia de los conocimientos, hace que uno sea mucho más modesto. Y son mucho más humildes los investigadores ahora. Nadie se cree poseedor de la verdad. El que se cree poseedor de la verdad está fuera de la ciencia. Yo soy militante de 4 cosas, bien reconocido mundialmente. Militancia, defensor de derechos humanos. Militancia, ecologista. Mi militancia feminista y mi militancia de ecologista. En eso sí. En eso milito y actúo. Desde joven nunca tuve
creer que tengo una respuesta sin más. ¿Dispongo de 2 minutos? Mira, cuando tenía 18 años tenía un profesor que me odiaba, porque nunca contestaba terminantemente, siempre buscaba que no tenía certeza. Y un día me dice, estás equivocado. En matemáticas 2 y 2 son 4. Yo siempre decía, de todas las cosas decía, depende, o matizar. Depende, le dije, pongo un 2 al lado del 2, 22, un 2 arriba, un 2 abajo con menos, es 0, 2 arriba, un 2 abajo con más, es 4. Ahí se causa. Me hizo una pregunta complejísima en el campo de la gramática, de una palabra, que la contesté según el contexto, con H y sin H. Y ya cuando no sabía qué hacer conmigo, me dijo, en el dogma no hay depende. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Depende, le dije. 10 para los hombres y 9 para las mujeres, porque un mandamiento dice, no desear la mujer de tu prójimo. El tipo quedó horrorizado. No lo pueden hacer. Claro. Todo es relativo. Claro, no podemos ser terminantes. No hay una respuesta así. Entonces somos mucho más realistas. Y lo que a mí me obsesiona es el poder dialogar, aún en perspectiva diferente, en posiciones ideológicas y políticas diferentes. Todos estos sufrimientos físicos que tengo son 4 heridas porque no se dialoga en el mundo. En misiones de paz que me han mandado, en problemas de la convivencia. El primer ministro turco, que ahora va a ser presidente de Turquía, Rodríguez Zapatero, encargaron que yo dialogara en el Mediterráneo por la paz y la convivencialidad con las 3 religiones monoteístas, judíos, musulmanes y cristianos, todos con grandes pecados de violencia. Lamenté no haber incorporado que no hayan incorporado los budistas. No, vivimos en un mundo de mucha crispación, mucha crispación. Parcialmente lo dije aquí cuando tuve que hablar de educación. Lo ha planteado ahora la Organización Mundial de la Salud. La cantidad de personas que cada día se suicidan, que no tienen sentido, porque vivimos alterados, vivimos crispados. Yo siempre digo, el que no milita en mi opción política no es ni siquiera mi enemigo, ni voy a hablar, ni adversario siquiera. Es otro que tiene otra perspectiva. Por eso yo defino la democracia como una comunidad de gente discrepante. Somos comunes, nos sentimos hermanos fraternos, sentimos una fraternidad, aunque no haya coincidencia. Siempre respeto eso. Pero eso no sirve casi nada. Mira, he luchado tanto y siempre he fracasado hasta ahora. En hacer frentes y demás, no. Hay una violencia en el lenguaje inusitada de descalificación de los otros. Pero tenemos que sembrar para ver si construimos un mundo un poquito más fraternal y mucho más humano. Y que en esa humanidad la dulzura, la ternura y la poesía también sean posibles.